¿Cuál ripio? Ripio, pues. Ok, muchachos, buen día. Empecemos la sesión de hoy día. Si es que han leído el texto y escuchado el video, se habrán dado cuenta de que poco a poco vamos entrando en la temática propia, ¿no?, de la construcción de edificios. Los dos temas de la anterior semana más o menos nos preparaban el terreno para entrar en materia del movimiento de tierras. Simplemente hacían una descripción somera por encima de lo que se trata, pero el resumen de todo eso en una frase podría ser de que hay que tener cuidado en el movimiento de tierras, ¿no? No es algo que se debe subestimar. ¿Y de dónde nace esta advertencia? Justamente de lo que suele pasar, es decir, que el ingeniero, el constructor, en muchos casos subestima esta actividad, no solamente desde el punto de vista operativo, sino y desde el punto de vista de los riesgos, obviamente, sino también, y escúchese bien, desde el punto de vista económico, presupuestario. Es decir, que muchas veces se subestima, se le asigna determinado monto, determinado tiempo para ejecutar el trabajo, determinadas herramientas, por decir algo, y personal, y resulta el doble, o resulta complicado, y resulta mucho más caro, mucho más largo el tiempo, o lleno de complicaciones. Por ese motivo hay que prestar atención a esto. Sin embargo, obviamente no se aprende esto con palabras, ¿no?, sino en los hechos. Entonces, si es que han leído, si es que han visto, se habrán dado cuenta de que hay muchas preguntas. Empecemos por ahí. Les cedo la palabra. Tema 1, los principales factores que hay que considerar en las excavaciones. Obviamente la mejor palabra para describir eso es todo. Esa sería la palabra. Hay que considerar todo. Y el segundo tema, donde ya más o menos entra en materia sobre respuestas a esos retos, que son algunas soluciones, no soluciones, nada es solución definitiva, pero prevenciones, esa sería la palabra, para contrarrestar estos riesgos. En el caso del tema específico, la inestabilidad de las paredes de la excavación, a las que se les suele llamar taludes. Entonces les cedo la palabra, jóvenes, estoy a su disposición. Buen día, ingeniero. Disculpe, una consulta. Con respecto al abatimiento de las aguas, ¿no?, que están en el subsuelo, ¿cómo es el procedimiento en sí? Porque en el texto decía... Bueno, obviamente el agua no solamente estorba en la visión, porque el agua es turbia, no podemos ver el fondo de la excavación y eso nos perjudica en el trabajo, obviamente, primer factor. Segundo factor, es incómodo estar con agua a los tobillos, a la rodilla, a la cintura o al pecho, que algunas veces ocurre, y peor sería todavía que no sobrepase, ¿no? Segundo factor. Tercer factor, operativamente la persona que está excavando y saca material debajo del agua, el material está transformado, ¿no es cierto?, saturado. Si es que es una arena, por ejemplo, un material de granos sueltos, no se lo puede extraer porque uno carga la pala y al sacarla la pala se sale de la pala porque el agua la arrastra, ¿no? Si es que fuera un material cohesivo, si fuera, por ejemplo, arcilloso, se pega a la pala o a la cuchara de la retroexcavadora o de cualquier máquina que se esté utilizando. Entonces, queda claro de que es perjudicial, digamos, nos retrasa en el trabajo, nos perjudica. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, que el rendimiento disminuye y el costo aumenta, lo que decía al principio. Primera cosa. Segunda cosa, el agua desestabiliza la excavación, ¿no es cierto? Porque habría que ver si es agua estanca o si es agua que está fluyendo. El agua que tiene movimiento, y además nosotros también podemos generar movimiento en el agua que está en la excavación,
Entonces remueve los granos, los arrastra los granos y los socava, ¿no es cierto? Va produciendo socavación, erosión en las paredes y aumenta el riesgo de derrumbe y desestabiliza todo el conjunto de cosas. Por estas razones, lo más aconsejable es retirar el agua. Ojo que al retirar el agua generamos una dinámica de esta, ¿no? Y podemos aumentar el riesgo, por eso hay que tomar ciertas precauciones. Entonces, la primera medida que se nos ocurre, si es que la excavación es chica y la cantidad de agua es poca, entonces retirarle el agua por cualquier medio, ¿no es cierto? Por cualquier medio que sea apropiado. Me avisan si en algún momento el sonido o la imagen o lo que sea se corta, porque ayer tuve algunos problemas en ese sentido y en este momento voy a cambiar de red para ver si mejora esto. Me disculpan un segundo. Bueno, sigamos. Me avisan ustedes si hay algún problema. Creo que por ahora está yendo la cosa. Entonces les decía, la primera manera es sacarla manualmente, por cualquier medio, baldes, lo que sea. La segunda medida, cuando ya se tiene mayor cantidad, mayor premura, una obra un poquito más seria, más grande, qué sé yo, entonces se utilizan bombas. Las bombas hay de dos tipos, ¿no? Las que se sumergen dentro del agua y sacan y la extraen mediante una manguera, o las que se pone la bomba afuera y se introduce la manguera en la excavación. De todas maneras, en ambos casos, el extremo de la manguera, o en el segundo caso, y la bomba misma en el primero, son una especie de aspiradoras, ¿no? Que tienen una malla externa para evitar que entre piedras o algunos objetos grandes que la pudieran obstruir. Entonces, absorbe el agua, tanto la punta de la manguera como la bomba misma, si es que es sumergible, absorben el agua y la extraen. Pero el problemita es que en ambos casos se necesita agua alrededor, porque si no hay agua, entonces no tendrían nada que absorber. Por lo tanto, generan un residuo de agua, por lo que en las excavaciones generalmente una buena medida es hacerle una pendiente al fondo, para que el agua fluya hacia un punto determinado, y en ese punto hacer un pequeño hueco donde se introduce ya sea el cabezal de la manguera o la bombita sumergible, se la introduce para que ese residuo de agua sea poco y no perjudique al resto de la excavación. Obviamente, en cualquier caso, el ingeniero tiene que prever la cantidad de agua que tiene que sacar y en qué tiempo. En los casos en que el agua es dinámica y está fluyendo dentro del pozo, vamos a tener que sacarla más rápido de lo que entra. Entonces hay que medir el caudal de entrada y tener un método para extraer el agua que sea igual o más rápido que la cantidad de agua que entra, ¿verdad? Eso le llamamos caudal de entrada y caudal de salida, ¿correcto? Por último, en el caso de que la excavación fuera más grande, la necesidad un poco mayor y las circunstancias un poco más obligatorias, ¿por qué? ¿Por qué clasificamos esto? ¿Por qué de entrada no utilizamos el mejor método? Por el costo, ¿no? Por el costo. Entonces, el costo es proporcional al trabajo que estamos haciendo. En el caso de una necesidad mayor, ya se utilizan métodos un poco más complejos, máquinas un poco más complicadas, bombas de alta capacidad que inclusive pueden tener muchas mangueras para extraer el agua de varios puntos simultáneamente, o también se puede usar una batería de bombas que consiste en muchas bombas conectadas en sus ductos de extracción del agua, conectadas, y por eso se llama una batería, conectadas a una sola tubería o a más de una, conectadas ahí para que la extracción sea en conjunto, ¿no? Y que no tengamos que tender una tubería por cada bomba. Entonces son distintos métodos, y la forma más adecuada cuando la necesidad obliga a que tengamos que mantener seca la excavación, porque habría dos condiciones, ¿no? Una de que la mantengamos seca y otra con relativa o pequeña cantidad de agua y humedad en el material, lo cual sigue perjudicándonos en el rendimiento.
Hay casos en los que se tiene que mantener completamente seca la excavación, principalmente cuando se tiene que poner armaduras, cuando se tiene que vaciar hormigón, y generalmente en estos casos de estructuras que son bajo la tierra, por ejemplo, tanques de agua o piscinas o algún otro tipo de reservorio, se tiene que mantener una continuidad en el hormigón porque las juntas naturalmente perjudicarían. Entonces, en ese caso, las exigencias son mayores. El vaciado del hormigón tiene que hacerse continuo para evitar justamente estas juntas. Generalmente se usa armaduras porque la contracción, etcétera, ya sabemos lo que va a pasar. Se fisura el hormigón, todo eso hay que tener mucho cuidado. Entonces es necesario tener un cierto tiempo, un cierto número de horas hasta que el hormigón endure, despejada la zona de trabajo libre de agua. En esos casos el bombeo no se hace directamente en el área del trabajo, sino externamente. En áreas cercanas se ponen las bombas y se aprovecha la permeabilidad del suelo para que el agua fluya hacia esos lugares. Como bien sabemos, el agua fluye hacia donde tiene más comodidad de circulación, de escurrimiento. Y el agua se extrae, eso se llama un bombeo externo, ¿no es cierto? Hay algunas ilustraciones en el texto, de manera que con eso se puede complementar, y si les falta todavía una miradita, una exploración por internet, y van a ver bastantes imágenes y tal vez comentarios sobre esto. Pero en líneas generales, el agua es perjudicial para el trabajo de excavación por las razones ya expuestas. Si hay algún otro comentario, pregunta, por favor, adelante. Ingeniero, buen día. Buen día. Disculpe, ¿el agua extraída se puede reutilizar en la construcción? Bueno, es agua turbia, ¿no? Por ejemplo, para hormigón, no. De hecho, no. Entonces, generalmente el agua se extrae y ese es otro factor que el ingeniero tiene que tomar en cuenta, dónde bombea el agua, ¿no? Han debido ver ustedes, a mí me ha tocado de casualidad ver alguna vez que hay obras en la propia ciudad donde cuando llueve se junta el agua y bombean el agua y la tiran a la calle, ¿no? Ese tipo de cosas suelen ocurrir. La alcaldía no debería permitirlo. Pero bueno, son cosas que el ingeniero también tiene que prever, ¿verdad? Tiene que prever de alguna manera. En la ilustración, en alguna de las ilustraciones del texto, si no me equivoco, se trató de poner una imagen con ese caso, donde el agua se está bombeando a un recipiente gigante, por supuesto, grande, pero son problemas logísticos que el constructor tiene que afrontar. Y fíjense qué difícil es prever eso, ¿no? Es decir, antes de que ocurra, cuando todavía el terreno está virgen y no se ha metido ni una pala, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Eso es lo difícil en la excavación, la falta de pronósticos seguros y presupuestar eso, ¿no? Presupuestar eso. Entonces hay que buscar un lugar donde evacuar el agua, eso sí. Preferible es agua de desecho porque contiene partículas de suelo, no sabemos qué otras cosas. No creo que tenga alguna utilidad. Otra pregunta, ingeniero. Usted hablaba de medir el caudal de entrada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como ustedes saben, el constructor tiene que improvisar muchas cosas, ¿no? Habría formas de medir con laboratorio o con equipos o qué sé yo, pero una forma práctica es elegir, hacer un pozo de una dimensión más o menos exacta, ya sea circular o ya sea de sección cuadrada, sacar el agua o no sacarla. Sacar, yo digo, para poder medir. Obviamente el pozo de una medida que llegue hasta donde pensamos excavar, y de esa manera el agua que contenga el pozo la podemos medir su volumen, ¿no es cierto? Podemos medir su volumen ancho por fondo, ¿no? O sección por fondo. Medimos el volumen de ese agua, la sacamos el agua por cualquier medio, porque va a ser un pozo chico, solamente de prueba. La sacamos el agua y luego con un reloj controlamos cuánto tiempo tarda en llenarse de nuevo hasta el nivel que habíamos medido.
o si no, podemos hacer la medición después de cierto tiempo, digamos 30 minutos o una fracción de una hora, y de esa manera conocemos el caudal de entrada, ¿sí? No es una precisión exacta porque obviamente el suelo puede ser heterogéneo en otras partes, qué sé yo, pero ya tenemos un indicador. Entonces, la cantidad de bombas o la bomba que utilicemos o cualquier medio que utilicemos tiene que tener una velocidad igual o mayor que ese caudal si es que queremos mantener la excavación seca, ¿no? En algunos casos muy improvisados, un poco rústicos, rudimentarios, se saca el agua, pero no se mantiene seca la excavación. El agua se vuelve a empezar a llenar, cuando ya es muy incómodo se la vuelve a sacar, ¿no? Un trabajo no muy fino, digamos, pero el constructor se las arregla. Cualquier cosa que se haga fina o no, siempre aumenta el costo, ¿no? En algunas licitaciones o propuestas que se presentan para este tipo de trabajos, como una precaución, porque ahí dice excavación, ítem excavación, unidad metro cúbico, uno tiene que presentar una propuesta, el costo por el metro cúbico, ¿no? Y de excavación. Entonces muchos proponentes precavidos, experimentados, si es que no pueden resolver eso antes de la licitación, porque a veces no se puede preguntar ni cambiar nada, colocan, ¿no? Excavación con agua, tanto, y excavación sin agua, tanto, ¿no? O sea, una diferencia por previsión. En algunas licitaciones, obviamente, si es que hay gente más capacitada cuando emite el pliego, ponen, ¿no? Precio con agua, precio sin agua. Pero no deja de ser una incógnita, porque después, cuando ya, obviamente con agua es más caro, entonces después ya cuando se trata de pagar o de establecer cuánto se debe pagar por el trabajo, hay la discusión, ¿no? ¿Qué es con agua y qué es sin agua, ¿no es cierto? Tenía agua, ¿no? No tenía, pero tenía hasta las tobillo, oh, eso no es agua, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que siempre ocurren cuando las cosas no están claramente determinadas. Pero a nada es preferible. Ingeniero, Claro. uno de los factores más importantes, usted dijo, es el material, ¿no? Que si es duro, blando o semiduro, ¿no? Uh-huh. En el caso de aquí de Santa Cruz se puede observar que es un material blando, pero ya yéndonos por Sucre, el material es rocoso, ¿no? Y obviamente uno puede apreciar de que eso va a incrementar la excavación manual. Bueno, ese factor, usted dijo, no se puede saber, digamos, ¿no? El terreno si es duro o blando, pero obviamente se hacen estudios de suelo, ¿no? Con estudios de suelo a corta distancia, no sé, tal vez, ya, esa sería una solución un poco más razonable. Ahora, otra cosa que no se toma en cuenta aquí, creo, es el tiempo en el cual se hace la excavación, ya que si es un tiempo de lluvia o un tiempo seco, ¿no? Ya que eso ayudaría también a que no se llene de agua el pozo. Uh-huh. Claro que sí, todo lo que usted ha dicho es correcto, es decir, no encuentro la duda de qué más hay que aumentarle a eso, porque todo lo que ha dicho es correcto. Hay que tomar en cuenta el clima, hay que tomar en cuenta las condiciones, hay que tomar en cuenta todo. Ese es el rol del ingeniero, por eso es bueno aprender conceptos, tomarlos en serio, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la profesión? La profesión es finalmente tener criterio, no es tener un montón de conocimientos que uno no sabe cómo combinarlos y cómo aplicarlos, sino es tener criterio, porque imaginémonos cuál es el rol del ingeniero. El ingeniero en realidad no saca ni una palada de tierra, el ingeniero no pone un clavo, ¿verdad? ¿Cuál es su rol? Imagínense, cierren los ojos, imagínense cuál es su rol. Su rol es estar idealmente, digamos, por encima de un grupo de gente, por encima, porque es el jefe, la autoridad ahí técnica, y que le preguntan, ¿no? Ingeniero, ¿qué bomba vamos a usar? Ingeniero, ¿vamos a usar palas o vamos a usar picota? Es el que tiene que responder a las preguntas, ¿no? Y para responder a las preguntas se necesita criterio. Y tiene que responder además a esas preguntas de una forma práctica, que la persona que le está haciendo la pregunta encuentre la respuesta.
usen esos baldes amarillos, de ahí lleve 4 baldes, ¿no? No le da una explicación teórica como estamos intentando hacerlo ahora, no se razonan los motivos, ni las causas, ni los alcances de las medidas que se toman, simplemente se da instrucciones que tienen que ser prácticas. Ahí nace, por ejemplo, eso de la medición del caudal, ¿no? Fíjense, una forma rudimentaria, pero práctica. En el caso de los materiales de la excavación, la clasificación que hacemos en nuestro tema es muy rudimentaria, ¿no? No tiene nada que ver con la clasificación de suelos, que hay muchas clasificaciones, ¿no? La clasificación de Ash, la otra, etcétera, que inclusive utilizan diferentes nominaciones para los tipos de suelo, que se hacen ensayos de laboratorio, si contiene más porcentaje de esto, menos porcentaje del otro, una clasificación técnica de los suelos, ¿no? Pero que en la práctica no nos va a servir de nada, no nos va a preguntar un capataz, el suelo es E1 o E2, qué sé yo, ¿no? Sino que directamente hacemos una presunción en función de lo que vemos. Si es que tenemos obviamente un perfil geológico determinado por perforación y laboratorio, excelente, nos va a ayudar mejor, pero siempre tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad del suelo, ¿no? Nunca vamos a tener un resultado completo y siempre hay circunstancias imprevistas que podemos usar. Y lo que ha dicho su compañero es absolutamente cierto, ¿no? En esta apreciación del tipo de suelo, fíjense que la clasificación que hemos hecho no tiene nada que ver con la granulometría ni con nada, sino que tiene que ver con la dificultad de hacer el trabajo. Más blando, más fácil, más duro, más difícil. Y fíjense que esto tiene directa relación con el rendimiento, es decir, con la cantidad de trabajo que nos va a costar cumplir con retirar ese material. Entonces, tiene una importancia al final de todo económica, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, apreciar ese rendimiento es una tarea siempre difícil. En la materia de costos se le llama rendimiento a esto. Es la piedra en el zapato, toda la vida, ¿no? Porque el rendimiento es lo más importante que se tiene que determinar y no es una cifra fija, ¿no? Es algo relativo y además es un reto el rendimiento, ¿no? Es un reto a la capacidad que tenemos, todos, de alguna manera, unos más y otros menos. El tener más capacidad para realizar un trabajo es tener un mejor rendimiento y eso significa menor costo, ¿verdad? A iguales condiciones, menor costo. Entonces, fíjense que al final todo desemboca en un solo lugar y en el tema de la excavación hay demasiadas variables como para poder ser preciso, no se termina de aprender. Cuando yo estaba empezando mi carrera, tuve oportunidad de tener relación con una empresa grande en ese entonces, ¿no? Yo obviamente era chico y esa empresa era grande y me llamó la atención una cosa muy interesante, que en los rendimientos de excavación, esta empresa que era muy experimentada, muy grande y todo, pero felizmente accesible porque pude acceder a alguna información que tenían, pero me sorprendió una cosa, en el ítem excavación, en los datos que ellos manejaban internamente en su empresa, tenían unos 10 o 20 ítems de excavación, ¿no? O sea, no era excavación a secas, ¿no? Sino era excavación de 0 a 1 metro en terreno blando, ¿no? Excavación de 1 a 1,50 en terreno blando, excavación de 1,50 a 2 en terreno blando, sin agua, ¿no? Y así, con agua, en terreno semiduro de 1,50, o sea, solamente considerando factor profundidad, factor agua y calidad del suelo. Solamente considerando esos 3 factores, que en nuestro tema podemos ver que hay más factores, ¿no? Entonces dense cuenta de la importancia de estos detalles, ¿no? Tratando ellos de dominar las circunstancias y tener una información un poco más precisa para determinar sus presupuestos, para hacer sus presupuestos y sus rendimientos. Y obviamente esos datos son sus rendimientos, ¿no? No son los que, yo también voy a hacer así. No son aplicables a todos, pero a nada son referencias muy valiosas. ¿Alguna otra cosa, jóvenes?
Pero buen día. Buen día. Disculpe, quería preguntarle más por este lado de su experiencia, ¿no? Porque ahorita nosotros no podemos ir a campo ni ver estas cosas por la pandemia, por la situación. Bueno, usted sabe que las excavaciones varían de suelo a suelo porque es heterogéneo, porque uno puede ser más duro, más blando, y hay veces de que es duro arriba y blando abajo, entonces varía mucho, ¿no? Y quería preguntarle si alguna vez usted vio o estuvo presente en una obra donde fue necesario realizar muros de contención con anclajes de hormigón para las paredes laterales de donde se estaba excavando, ¿no? Ya, les comento que el método de los anclajes, tal como se dice en nuestro texto, es todavía muy escaso acá. Yo no he visto directamente la realización de un anclaje, lo he estudiado, sí, bastante, pero es un método caro, ¿no? Porque por la tecnología que se utiliza, que no es gran cosa tampoco, pero que no es muy aplicable en nuestro medio aún. No es que no se requiera, se requiere, pero no se prefiere otras formas un poco más baratas, más convencionales, digamos. Convencional quiere decir algo que se acuerda o que se acostumbra a usar por alguna razón. Yo pienso que la principal razón es la económica, ¿no? El caso de los anclajes, además, es muy diverso, ¿no? Porque hay anclajes pequeñitos como hay anclajes gigantes. Para la perforación se utilizan máquinas específicas, ¿no? No es una perforación manual. El uso del material, aparte de la excavación, es de cables para pretensado. Ustedes saben que en nuestro medio el pretensado, si bien se usa y existe hace mucho tiempo, pero no es una cosa común, ¿no? Entonces se utilizan cables de pretensado, se usa tesadoras, se usan bombas para bombear el hormigón, tiene que tener una granulometría, una consistencia específica. Se necesita una presión alta para que el hormigón entre al fondo y por esa presión dilate la abertura, el suelo empuje el suelo y logre abrirlo para generar el bulbo, y luego necesita el tesado de los cables y el anclaje de los cables. Eso del anclaje de los cables es común, ¿no? En nuestro medio siempre se ha utilizado, además se pueden usar máquinas manuales en función de la tensión que se le tiene que dar a los cables. Entonces no es algo común, pero tampoco deberíamos descartarlo del tema, de la temática que estamos estudiando. Hay varias cosas y ustedes van a ver más adelante de los temas que vienen, que las mencionamos, no se utilizan mucho acá, pero es bueno que sepamos que existen, ¿no? Y quién sabe, en algún momento se nos presenta la ocasión y no es bueno que estemos en la luna. Ojo, que en eso se necesita también una buena puntería, un buen criterio. No sé si el mío cumple con esos requisitos, pero también hay otras cosas que son muy adelantadas y que tampoco vale la pena, ¿no? Complicarnos la vida con cosas que nunca vamos a hacer o nunca vamos a ver. Entonces hay que hacer una especie de selección de qué es lo que convendría incluir en la temática y qué excluirlo por el momento, ¿no? Porque en algún rato tenemos que considerar todo eso porque son adelantos que existen en otras partes y que algún rato tendremos que aplicarlos. Razones de costo, razones de tecnología, razones de criterio, como decía en algún momento, que nos impiden acceder a eso. Uno de los ejemplos es el encofrado metálico, ¿no es cierto? El encofrado de madera lo estudiamos a detalle y casi decimos muy poco sobre el metálico, ¿no? Y no es que no exista, existe y se utiliza en el mundo tremendamente, ¿no? Es más, en ciertos lugares donde no hay mucha madera o hay restricciones medioambientales, de hecho todo el encofrado es metálico, pero aquí no le damos mucha bolilla. Pregunta, ¿vale la pena estudiarlo en detalle? Sí, no, sí, toda la vida vale la pena aprender, pero
Se podrá hacerlo en un espacio reducido, tiempo reducido, como es nuestra materia, que a pesar de ser reducido, van a ver ustedes que de todas las materias que, por lo menos que las que yo tengo, es la más apretada, ¿no? La más abundante y la más apretada, la que más cosas tiene que decir y la que menos espacio tiene para ello. Entonces eso nos limita, jóvenes. No pretendo justificar nada, pero eso nos limita un poco. El tema de los anclajes es algo muy común en algunas partes, tanto que se utiliza también para resolver problemas caseros. Por ejemplo, tenemos aquí tampoco se utiliza mucho, ¿no? Por las condiciones de humedad y todo, pero en otras partes es muy común tener un sótano, ¿no? ¿Qué es un sótano? Es una planta debajo de la planta baja, en el subsuelo, enterrada, digamos. Es muy común. Y también es muy común tener humedad ahí, erosión y problemas, ¿no? Porque los problemas de las fundaciones no los vemos, pero si tenemos una parte de la casa que está semi enterrada, posiblemente los podamos percibir. En estos casos de inestabilidad, por ejemplo, cuando tenemos el suelo detrás de la estructura, el anclaje es una solución ideal, ¿no? Entonces, en muchos casos donde la estructura está teniendo problemas, pues, de alguna manera y está asociada al suelo, el anclaje es una excelente solución porque estamos usando el suelo como un factor a favor, lo estamos aprovechando, no lo estamos ignorando. Si ignoramos el suelo y queremos resolver algo que está inestable, vamos a tener que poner puntales, apoyos o lo que sea en el espacio que utilizamos. En cambio, el anclaje nos permite usar el suelo que está detrás de donde usamos para cumplir el mismo objetivo. Por eso su utilidad grande, ¿no? Bueno, no me quiero extender en este tema, espero haber respondido de alguna manera a su pregunta. Si ustedes investigan un poquito, van a ver que los anclajes ni siquiera tienen una sola técnica de construcción. Y no puedo decir infinidad tampoco, ¿no? Pero muchas formas, muchas tecnologías, muchos tipos de hacer este trabajo del anclaje. Yo he escogido la manera más simple, como decir, se mete un tubo, se deja una parte al fondo sin el tubo, pero es decir, se mete el tubo y luego se extrae un poco el tubo para dar espacio al bulbo, se introducen los cables de modo que entren hasta el fondo, se introduce el hormigón a presión, se abre el bulbo y luego se tesa de afuera cuando ya el bulbo está endurecido. Se tesa de afuera y se ancla como cualquier otro anclaje que se hace en post-tesado, ¿no? Post-tesado. Esa es la manera más simple, pero hay otras técnicas, jóvenes, un poquito, si quieren, yo no he querido meter nada más ya de eso, ¿no? Una cosita que me va a llevar 30 segundos. No sé si lo dije antes, pero algunas veces esta sesión resulta corta cuando hay interés de los estudiantes o cuando el tema lo justifica. Si alguna vez nos pasa eso, faltando un par de minutos para que se acabe el tiempo, en este momento faltan 6 minutos y medio, rápido pasa el asunto, a pedido de los estudiantes, cualquiera que lo desee, inmediatamente podemos ampliar la sesión, ¿no? Se va a interrumpir, a los 2 minutos sale de nuevo el link y volvemos a habilitarla. No es necesario que otra vez sean 45 minutos, pueden ser 5, 10, lo que falte, pero tenemos esa opción. Si alguna vez lo piden también, podemos usar la clase del jueves también para cualquier cosa, ¿no? Pero yo no quiero imponer esto, ¿no? Porque lo digo ahora aprovechando y les felicito y me siento muy satisfecho porque creo que hoy día se está batiendo el récord de asistencia a una sesión de la materia. Así que gracias, ¿no? Por ustedes, gracias por ustedes. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Ingeniero, una consulta. Yo escuchaba que ya en Santa Cruz se está utilizando lo que son los anclajes para construir para abajo, justamente lo que usted hablaba. En el tema de presupuesto, más o menos, ¿cómo se saca ese tipo de presupuesto, digamos, por anclaje, por profundidad, o sea, ¿cómo se podría sacar ese tipo de presupuesto? ¿O hay una empresa especializada que
va y dice, yo pongo mi pared y pongo mis anclajes hasta que vos construyas para abajo, o todo lo resuelve el ingeniero. Ya, muy interesante la pregunta y además completa. En primer lugar, quisiera aclarar que los anclajes se utilizan de dos maneras, ¿no? Una manera es directamente en el talud, es decir, sin muro, y otra manera es incluyendo el muro. ¿Mm? En los casos en que se utiliza sin muro es para estabilizar el talud directamente y bueno, es como poner puntales, pero al revés, ¿no? Los puntales son para afuera, los anclajes son para adentro. En el otro caso, se construye el muro y se va anclando el muro. En ambos casos hay que tomar en cuenta que el anclaje es una solución puntual, ¿no? Es decir, no sostiene todo el muro, sostiene solamente una fracción, un pedazo del muro. Esto nos obliga a poner otro anclaje en las cercanías y todo esto lo tiene que determinar el ingeniero, obviamente, él o los ingenieros. Entonces, una vez que se decide cada cuánto se va a poner el anclaje, qué largo van a tener los anclajes, qué capacidad van a tener los anclajes, ahí se va a saber la profundidad de excavación o de perforación el tipo de equipo que se va a utilizar, el número de cables, la tensión a la que se van a tesar. O sea, fíjense que es algo bastante especializado, como de alguna manera lo dejó traducir su pregunta. Entonces, obviamente, no es una tarea sencilla que cualquiera de nosotros puede hacerla cualquier día, no lo es. Entonces, una vez que se determina toda la información específica sobre el trabajo que se tiene que hacer y de qué manera, igual que los pilotes, ¿no? Cuántos pilotes, de qué tamaño, de qué diámetro, de qué profundidad, todo eso se tiene que predeterminar en el proyecto o en el camino, si es que en el proyecto no se lo determinó, porque estamos hablando de excavaciones y eso tiene imprevisto. Una vez que se define eso, entonces recién estamos capacitados para hacer un presupuesto, recién, ¿no es cierto? Primero tenemos que saber qué queremos presupuestar y luego recién. Entonces, en función de eso, como se hace todo cálculo, ya sabremos el número de anclajes probable que tendremos que usar, etcétera, el tipo de anclajes, etcétera. En función de eso hacemos un presupuesto, como siempre se hace, materiales que vamos a usar, el costo de los materiales que tendremos que cotizar en el mercado, ¿verdad? Y tendremos que tener el conocimiento o buscar a alguien que sepa qué materiales exactamente se van a usar. Luego, la mano de obra, y luego los equipos, ¿no? La máquina perforadora, la máquina tesadora, todo eso que será función de la magnitud del trabajo y del tipo de anclajes que vamos a usar. Entonces, como bien dice usted, es toda una especialidad. Entonces, en la parte primaria, el ingeniero a cargo tendrá que ver si hay la necesidad de eso o no, ¿verdad? Y si hay esa necesidad, hacer lo que corresponda. Si es que hay que contratar a una empresa, esa empresa especializada hará su presupuesto, presentará su costo, veremos si estamos capacitados para pagarlo o no, ¿verdad? Si es que nos toca a nosotros y necesitamos asesoramiento, tendremos que hacerlo. Lo mismo que hacemos con una instalación eléctrica, con una instalación sanitaria, etcétera. Hay cosas pequeñas que podemos resolver y hay otras cosas para las que no estamos preparados y tenemos que buscar asesoramiento o contratar una empresa subcontratista, ¿verdad? Entonces, más o menos el camino es el mismo, pero lo importante es tener el criterio para saber que esa es una de las alternativas que podemos usar cuando tenemos un problema. Generalmente cuando hay estructura, cuando hay muro, ya viene predeterminado si vamos a anclar, si no vamos a anclar, etcétera. Tenemos menos de un minuto. ¿Qué hacemos? ¿La cortamos, la seguimos? Digan ustedes. O lo dejamos para la próxima. O también por el grupo pueden escribir. Ingeniero, Ingeniero, buen día. Otra más, ingeniero. Iba a decir, ¿La alargamos? Sí, otra reunión más, por favor. Bueno, entonces en un minuto o dos les paso el link una vez que se corte esto, que se va a cortar enseguida, ¿no? Preparen su pregunta. Lo sugerí de alguna manera si el ingeniero ve que hay necesidad de... ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir auxilio, ¿no?
auxilio, aquí hay peligro y tengo que resolverlo de alguna manera. Y tengo varias opciones, tengo la opción de apuntalar, tengo la opción de cuñar, tengo la opción de poner a un soporte provisional, hemos hablado de los entibados, hemos hablado de las tablestacas, pero algunas veces esas soluciones no son prácticas, no se adaptan a nuestro caso por X o Z motivos, entonces de repente aparece, ¿y qué tal si uso anclajes? De repente no es una decisión, sino una probabilidad. Entonces, vale la pena cotizar. Si hay una empresa para anclaje, la llamamos, que vengan, que miren nuestro caso y nos hagan un presupuesto. De repente, después decimos, no, es muy caro, usaré nomás puntales, ¿no? O alguna otra forma, el hormigón proyectado es una buena opción también cuando estamos hablando de taludes, cuando estamos hablando de una excavación pelada, ¿no es cierto? Y necesitamos reforzar el talud por X o Z motivos, entonces tenemos varias alternativas entre las cuales está el tema de los anclajes. Entonces ahí es una decisión un poco difícil, en nuestro medio al menos muy poco común, muy rara. Pero en el caso de los muros ya es otra cosa. Cuando se diseña un muro, o cuando se decide construir un muro por X o Z motivos, un muro que contenga a las tierras circundantes, cuando se hace una excavación especialmente profunda, obviamente las decisiones no pueden ser tan improvisadas ni se pueden correr riesgos tan grandes. Entonces ya se diseña el muro de modo que sea capaz de soportar el empuje. En las excavaciones grandes, como vamos a ver más adelante, en realidad me estoy adelantando un poquito, en las excavaciones grandes no podemos excavar de un saque y hacer el muro de un saque, no podemos, ¿no? Porque si excavamos de un saque se nos viene abajo todo. Tenemos limitantes, que vamos a estudiar eso, tenemos limitantes respecto a hasta dónde podemos excavar y qué tamaño y qué profundidad podemos excavar. Y si necesitamos excavar 20 metros, no vamos a excavar los 20 metros de un saque, pero si tenemos que excavar 2, de repente podemos o de repente no podemos. Hay diferencia. Cuando se tiene que excavar a grandes profundidades, todos los riesgos están presentes y todas las precauciones, ninguna está de más. Entonces, se proyecta un muro, si es que la solución fuera un muro. Si es que la solución fuera un muro definitivo, también esa es otra cuestión, ¿no? Porque puede haber muros provisionales o muros definitivos. Un muro provisional es, por ejemplo, un entibado o una tablestaca, que es un muro provisional. Un muro definitivo sería de hormigón armado, de mampostería, no sé cuál sería el caso. Pero cuando se proyecta un muro, obviamente, pues el ingeniero, como ustedes ya han estudiado o lo están haciendo, se necesita predeterminar la magnitud del empuje, por ejemplo, que va a tener el suelo. Inclusive se proyecta el plano del deslizamiento posible, ¿no es cierto? Se puede determinar de manera teórica, no es exacto, pero ayuda. Y de acuerdo a la magnitud del empuje tenemos que asegurarnos de que cuando construyamos ese muro sea capaz de soportar los esfuerzos que están previstos. Esa es la tarea del ingeniero proyectista. Entonces el muro ya está determinado, predeterminado en sus dimensiones, en su profundidad, en su tipo de fundación, en el espesor, si va a llevar armadura, si no va a llevar armadura, qué armadura va a llevar, etcétera. Ya está predeterminado. En el proyecto, en el diseño de este tipo de estructuras, se prevé, fíjense, el empuje va aumentando a medida que hacemos la excavación, ¿no es cierto? Cuando tenemos una excavación de 1 metro, el empuje tiene una dimensión, una magnitud. Cuando aumentamos a 2 metros, esa magnitud aumenta, y a medida que vamos profundizando, la magnitud va creciendo. Entonces, tenemos 2 opciones. Una, por ejemplo, si excavamos 1 metro y tengo un empuje de magnitud 1, entonces le puedo poner un soporte 1, con lo cual el empuje está anulado. Luego excavo el segundo metro, a 2 metros, y tengo un nuevo empuje, pero que equivale a 1, porque el anterior ya está soportado, ¿verdad? Entonces, nuevamente le pongo un soporte y así puedo ir excavando 100 metros, por decir algo, ¿no? De modo que cada uno tiene su propio soporte. El empuje 1, el empuje 2, tiene su soporte 1, soporte 2, soporte 99. Teóricamente podría seguir excavando de esa manera. Ahora también podría hacer primero el 1, luego el 2 y ponerle un soporte. Yo tengo que prever, ¿verdad? Que cuando haga el 2 no se me caiga el 1, ¿verdad? Entonces eso se llama un proceso sucesivo, digamos, a hacer poco a poco, irnos asegurando de que los riesgos se vayan resolviendo de a poco, no esperamos el riesgo mayor. Esa es una forma de hacerlo.
Entonces, una manera de poner soportes es anclar. Entonces, excavamos el nivel 1, anclamos donde haga falta, pasamos al nivel 2, anclamos lo que haga falta, pasamos al nivel 3 y así sucesivamente. Teóricamente podemos hacer 100 excavaciones similares, porque cada una está soportada por sí misma. Otra forma sería excavar. No vamos a poder excavar todo y poner recién anclajes, ¿no? Porque se va a caer todo. Pero hay otra manera, digamos, de que la estructura la diseñemos con la capacidad completa para soportar todos los empujes. Entonces, excavamos el nivel 1, hacemos la estructura. Excavamos el nivel 2, hacemos la estructura. Encontramos la forma de conectar la estructura del nivel 1 con la del nivel 2. Excavamos el nivel 3, hacemos la estructura, la conectamos con los de arriba y así sucesivamente. No necesitamos ponerle soporte 1, soporte 2, soporte 3, porque el propio muro que estamos construyendo ya va a ir soportando los empujes que se van a ir acumulando sucesivamente. Cuando llegamos al nivel 100, es un murote tal que aguanta todos los empujes sucesivos. Entonces son las dos opciones que el proyectista puede usar. Obviamente en el segundo caso, como acabo de decir, va a ser un murote, ¿no? Porque va a estar proyectado para que soporte todo el empuje acumulado. En cambio, en el anterior van a ser muritos sucesivos que van a ser un muro grande, pero que va a tener una dimensión más racional. ¿Por qué? Porque está ayudada por los soportes, en este caso por los anclajes. Esa es la diferencia. Pero ojo, que en el primer caso era un murote caro, complicado. En el segundo caso son muritos más sencillos, pero ojo, que a eso se suma el costo de los anclajes o de la metodología que utilicemos para ayudarles a esos muritos. Entonces habría que ver cuál de las dos cosas es más conveniente, ¿no? En algunos casos se hace el muro completo y no se necesita ningún refuerzo. Le vamos a llamar refuerzo. Ahora, a esta historia se suma otra cosa más, de que sea cualquiera de los dos casos que hayamos elegido, normalmente cuando ya se construye el edificio en ese huecote que está soportado por muros perimetralmente, digamos por muros, ya sea de una forma o de la otra, se construye el edificio va a pasar a ocupar el lugar del suelo que hemos extraído de ahí. Entonces, con el tiempo, a medida que terminemos de construir y rellenemos ese pozo con la construcción ya del edificio que va a tener sus fundaciones, que va a tener sus vigas, sus losas y todo, el propio edificio va a ser la contención del perímetro. Es decir, el propio edificio va a ser el soportote que va a ayudar a los muros sin querer queriendo, porque no estaba previsto para eso, sino para el edificio mismo. Entonces hay casos, jóvenes, en que se desancla, porque ya no se necesitan los anclajes, porque ya está construido el edificio. Es más, los anclajes, como ya tenemos idea, y hemos hablado de perforación, en algunos casos entran en el terreno vecino, ¿no? Porque estamos perforando del muro para afuera, y en algunos casos el muro, la limitación de la excavación es el límite del terreno. Entonces nos estamos entrando al terreno ajeno. Obviamente que para poner anclajes en ese caso tenemos que pedir permiso al vecino. Y si el vecino no quiere, estamos impedidos de utilizar esa posibilidad o ese recurso. En algunos países donde se construyen edificios todos los días, etcétera, digamos Japón, ¿no? Que no tiene ni espacio para construir, existen legislaciones para eso. Es decir, que el vecino no puede impedir que el constructor ancle en su espacio, pero él es dueño de todo ese espacio. Entonces se obliga al constructor a que busque una solución de modo que pasado cierto tiempo tenga que sacar esos anclajes. Esa es la ventaja del anclaje, digamos que se lo puede sacar, ¿no? Se desancla. A mí me perjudica como docente que se use anclaje general para denominar a todo el aparato y que también tenga anclajes en la punta, ¿no? Entonces, anclaje chiquito y anclaje grande, voy a decir, ¿no? Entonces se saca el anclaje chiquito que está anclando a los cables, se saca y se estiran los cables y listo, aquí no existió nada, ¿no? Entonces ya no se está invadiendo el terreno ajeno
Es bueno dejar el tubo, sí, dejar el tubo, se cortan los cables, mejor dicho, porque no se pueden sacar, están adheridos al bulbo, ¿no? Se cortan los cables y listo. Si algún día el vecino quiere hacer su construcción por sí mismo y le toca excavar ahí, se va a encontrar con los cables, pero están sueltos, los puede sacar, ¿no? Fíjense todas las connotaciones que tiene todo esto. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosita? Entonces, en conclusión, los anclajes son más eficientes para muros verticales, ¿no? Y así son más eficientes, ¿no? No solo verticales, ¿no? Pueden ser inclinados también. De hecho, me parece que en el texto hay una imagen de un talud inclinado con anclajes. Se utilizan bastante en obras viales también, ¿no? Porque ustedes saben que en las obras viales muchas veces las carreteras van por montañas y se tienen que hacer cortes en los taludes y hay que soportar los taludes, ¿no? Para que no se vengan abajo con las lluvias, la erosión, etcétera. Yo tengo una duda, ingeniero. Adelante. A ver, viendo estos temas, es más a criterio un poco y más a la práctica de nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que, como ya, recapitulando, el suelo puede ser duro, blando, etc. Y, bueno, supongamos un escenario en el cual el suelo es un poco duro, o sea, que no necesita de puntales, ni de cuñas, ni de entibados. Pero como sabemos que el suelo es heterogéneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si más abajo es granular, digamos? Ya no es tan cohesivo. Entonces, pero el ingeniero decide, el suelo decide no usar estos refuerzos. Entonces, aquí, ¿cómo se debería proceder, digamos? O sea, siempre hay que usar refuerzos o en estos casos, ¿no? Más o menos por ahí va. La regla general del ingeniero civil constructor tiene que ser ser precavido, ¿no? Es mejor ser juzgado por exagerado que ser juzgado por descuidado. Y al final el ser juzgado o no ser juzgado no tiene importancia, ¿no? Sino lo que importa es nuestra responsabilidad. Entonces, el ingeniero tiene la obligación de prevenir las cosas y no de arriesgar las cosas. No importa que esté involucrada la seguridad de las personas o no, y de que si se derrumba no importa, pues ni modo, que lo arreglamos. No es así, ¿no? El ingeniero tiene que, su rol es preventivo. El ingeniero tiene que estar siempre una semana, 15 días antes de las cosas, mínimamente un día antes de que ocurra. No puede ir a la obra todo improvisado, ¿no? No puede ser, ¿no? Entonces, si él es así, ¿qué se puede esperar de los demás? Entonces, eso como recomendación general, digamos. Entonces, no se puede dejar al azar las cosas. Y uno de los elementos que nos ayuda a llevar esto a la práctica, porque tampoco es cuestión de buenos deseos, a la práctica, es estar pues, constantemente vigilando el trabajo, ¿no? Porque si estamos lejos no vamos a poder adivinar. El ingeniero no es adivino, pero tiene que ser precavido. Por eso estudiamos todo esto. Por eso, ¿no? No es que se nos va a dar la circunstancia, se va a derrumbar y recién vamos a querer resolver, o vamos a ver que se raja y recién vamos a querer tomar medidas. El ingeniero tiene que tomar todas las medidas necesarias. De hecho, jóvenes, no sé si en algún momento hemos comentado, creo que sí, recientemente, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Hemos considerado. Y últimamente, me refiero a los últimos 50 años, esto ha ido creciendo grandemente, de modo que la seguridad es lo primero, ¿no? Y en este tema de la seguridad, hay obras, y no estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Bolivia inclusive, hay obras donde hay empresas extranjeras que aplican esto, tienen reglas tan estrictas para la excavación, por ejemplo, que no se puede excavar un pozo a más de unos 50 metros de profundidad, independientemente de cómo sea el terreno. No se puede excavar un pozo manteniendo sus dimensiones originales.
Es decir, que cuando ya se llega a 1,50, si uno quiere hacer el 1,51, viene un inspector y no le deja si es que quiere seguir excavando. Tiene que ampliar su excavación, ya sea aumentar el talud, usar excavación escalonada, o tiene que utilizar algún medio de contención obligado, aunque sea roca. Fíjense que nos parece, ¿no?, fuera de lugar. Y en el texto hay una imagen donde hay una excavación de un pozo de unos 4 o 5 metros de tierra alrededor, sin ninguna protección ni nada. O sea que cualquiera diría, eso ya es fuera de lugar, pero así es, jóvenes. ¿Por qué? Porque las reglas de seguridad tienen que ser estrictas. Protestando, el contratista tiene que aceptar esas reglas y tiene que hacer su cálculo y su costo, de modo que va a excavar 1,5 metros, pero solamente puede cobrar 1 metro, porque le van a medir lo que, si la especificación dice que solamente se pagará lo que establecen los planos y no toma en cuenta las exigencias de seguridad, el contratista tiene que incluir esos costos adicionales que le implican cumplir con la seguridad, tiene que incluirlos en su propuesta, porque de otro modo va a perder plata, ¿no? Fíjense, en algunos casos es así de estricto, pero ¿de qué se le puede acusar al contratante si pone esas reglas? ¿Se le puede acusar de ser exagerado en las normas de seguridad? ¿Quién puede hacer esa acusación? Nunca es exagerado cuidar la salud, ¿no? Nunca. Entonces, ahí nomás queda la cosa en el descontento del contratista, porque eso le afecta en su rendimiento, le afecta en su costo, le afecta en su cronograma, en todo le afecta, pero tiene que cumplir, reglas son reglas. Entonces no podemos dejar al azar las cosas, ¿no? Lo que dice su compañero de reglas, en general se puede decir que las decisiones son más prácticas que otra cosa. Yo estoy de acuerdo hasta la mitad en eso, ¿no? 50%, porque el otro 50% son decisiones a criterio, son decisiones prácticas, pero que tienen que tener el respaldo de lo que estamos estudiando. Si no, ¿para qué vamos a estudiar? Porque igual un capataz, un albañil que no ha ido a la universidad puede tener habilidades y puede tener experiencia y puede tener sensibilidad y haber estado en muchos escenarios y actuar a su criterio, pero no tiene los fundamentos y los análisis que estamos haciendo, no sabe qué es el empuje, simplemente dice, ¿y para qué pone eso, maestro? Porque se puede caer, ¿no? Pero no sabe por qué se puede caer. Adivina, sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entre el ingeniero constructor es eminentemente práctico, pero ¿de dónde sale esa practicidad? Supuestamente de su conocimiento, de lo que aprende, y si no sabe algo hay que preguntar, hay que averiguar, pero no se pueden corregir, no se deben correr, se pueden, pero no se deben. Ingeniero, Sí, la claro. anterior clase te iba a explicar sobre la metodología de cómo iba a tomar los exámenes. ¿Podría explicar eso? Lo que pasa es que la anterior clase se acabó la reunión y ya no pudimos entrar. Ya, y la pregunta es pertinente porque ya estamos cerca. Yo he estado tomando estos dos últimos semestres virtuales. eh, yo no he querido meterme mucho a las plataformas, todo entiendo de que tienen mucho problema. Hay un grupo de WhatsApp de esto, de las plataformas y todo para los docentes, y todos los días hay quejas que no funciona, que no sale esto, etcétera. Los alumnos también deben ser conscientes de eso. No sé si lo hice bien o no, pero yo he elegido el WhatsApp por ser un medio común, accesible para todos. Espero que no me haya equivocado, espero que de alguna manera compartan esa decisión. Me parece cómodo para todos. Entonces, los exámenes también los tomo por WhatsApp. Entonces se envían 2 preguntas a la persona, así ha sido, no sé si voy a modificar algo, pero por el momento se envían 2 preguntas y el alumno tiene que responderlas en un tiempo determinado. Y como el WhatsApp marca el tiempo de entrada y marca el tiempo de salida, entonces su tiempo está claramente determinado, no hay donde perderse. Y se descuenta por minuto de atraso, se descuenta la nota general, lo cual es lógico, ¿no? Algunos alumnos hacen caso omiso de eso, me ha pasado, y si el tiempo es 10 minutos máximo, algunos se tardan 25, entonces su nota se reduce a nada, ¿no? Eso simplemente. Obviamente que también hay alumnos que sale la pregunta, le preguntan a Google
y le ponen la respuesta, ¿no? Obviamente tengo que tener mucho cuidado con eso. Hay varios alumnos que no sé si están repitiendo aquí en este grupo o no, pero que la causa es esa, ¿no? Copia y pegue y cosas así. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero eso es, hasta ahora eso. Si cambia algo les voy a avisar. ¿Algún comentario? Yo pienso que aquí hay un tema moral, ¿no? No sé si ustedes son jóvenes, seguramente no tienen tiempo para algunas cosas, pero de alguna manera les llega la información, lo que ocurre a nuestro alrededor, están informados qué clase de país somos, ¿no? En qué nivel se nos califica en todos los aspectos, etcétera. Tienen conciencia de eso, ¿no? Yo creo que el factor número uno para esto es la falta de moral que hay, ¿no? A todo nivel. Entonces, imagínense que ustedes están introduciéndose en ese mundillo y qué papel van a jugar en esto, ¿no? Están en una carrera profesional, el día de mañana van a tener un cargo, van a tener una responsabilidad, van a tener un contrato, van a tener una institución, una empresa manejando, ¿qué rol van a jugar ahí? Si desde jóvenes no cultivan esto de la moral y la honestidad y la responsabilidad, ¿no? Entonces eso de buscar otros medios para entrar por la ventana cuando uno no pudo entrar por la puerta y de valerse de trampas y el fraude, ¿no? Una palabra que no debería existir en nuestras cabezas y sin embargo estamos hartos de eso. Tratar de no caer en eso, ¿no? Yo creo que depende de cada uno, pero es algo que viene de la casa, ¿no es cierto? De las costumbres, de la formación. No soy yo quien tiene que tocar ese tema, pero no debería existir, ¿no? Por lo menos en la universidad no debería existir, pero hasta viene de arriba, ¿no? Lastimosamente. Bueno, eso. ¿Alguna otra cosa más? Tal vez, sí, diga. En función al examen, mi criterio, mi opinión, ¿no? A mi parecer, yo lo veo mejor, mucho mejor, o sea, un examen oral, así, frente a frente, en el cual usted hace la pregunta y nosotros respondemos, como somos tipo 40 alumnos. Y esto, ¿qué ventajas trae, no? Uno, que usted puede asegurarse que la nota que le está poniendo posiblemente sea la correcta, ¿no? Y no es copy-paste o alguno le envía la respuesta, etcétera. Y otro, nosotros como estudiantes podríamos poder explicárselo a usted, no en palabras más técnicas, sino en palabras más como nosotros lo entendemos, ¿no? Y yo lo veo ventajoso, ¿no? Para si en una semana, en un martes, digamos, 20 alumnos, 10 alumnos media hora, 10 alumnos otra media hora, una reunión para cada uno, y en una semana, en 2 clases ya se podría evaluarlo, ¿no? Pero es mi opinión. Sí, sí y no, mire. Es cierto, tiene algunas ventajas, es cara a cara, de alguna manera, se detecta perfectamente si alguien está leyendo, ¿no? Etcétera, pero también tiene ciertas desventajas, ¿no? Que yo las he vivido como docente y también como alumno. No todas las personas tenemos la facilidad de expresarnos oralmente, como, ¿no? Algunos saben todo, pero al momento de expresarse se paralizan. Y otras personas, somos cancheros en el asunto, hablamos perfectamente, decimos, aunque no sepamos, hablamos cosas, no nos quedamos callados y eso genera confusión también en la calificación. Yo no he sido muy amigo de los exámenes orales, pero he estado presente en unas 50 tesis y algunas veces influye mucho la personalidad del muchacho y no su conocimiento. Entonces hay que ser justo, ¿no? Y algunas veces, jóvenes, no me van a creer, pero el tribunal actuaba de acuerdo a eso. O sea, yo he escuchado a veces, porque después el tribunal se reúne, ¿no es cierto?, a puerta cerrada. Yo he escuchado comentarios de los colegas algunas veces donde dicen, oh, es buena gente este muchacho, y fíjense, pues, simpático, ¿no? El que no está simpático está listo para la foto. Es simpático, entonces genera simpatía y la nota viene de acuerdo a eso. O sea, nadie quiere ponerle lo que es justo, sino
quieren premiar la simpatía y lo contrario, ¿no? Cuando alguien no puede hablar, se pone incómodo, a veces uno se congela ahí y aún sabiendo la respuesta, entonces ya hay que darle duro, ¿no? Porque no sabe nada, eso es lo que, esa es la impresión que queda cuando no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que evaluar bien eso. Aparte que para el que toma el examen, obviamente tomar el oral es más complicado y es difícil formarse un juicio en ese momento que sea parejo, ¿no? En cambio, cuando se califica por escrito, los tres primeros exámenes que se evalúan tienen relatividad con el docente. Yo acostumbro volver a ver los tres primeros exámenes que corregí, porque uno puede estar influenciado por cualquier factor ajeno, ¿no? Pero a partir de ahí se hace rutinario, ¿no? Y uno suele aplicar la misma receta para todos los demás. Por otra parte, le corrijo una cosita, son como 70 alumnos, ¿no? Una materia no es tan poquito tampoco. Lo voy a pensar de todas maneras, ¿no? Lo voy a pensar. Se puede escribir a sus propias palabras en el WhatsApp por si acaso, ¿no? Tiene que ser en sus propias palabras. Si no en las de quién, joven, contésteme, por favor, quien preguntó eso. Si no en las de quién, ¿cuál es la otra opción? Claro, es que una desventaja con el WhatsApp sería el tiempo, no más que todo. Obviamente. Se pone nervioso por el tiempo y no sabe cómo escribirlo, no sé. Eso también puede ser. Obviamente, uno se puede poner nervioso oral o escrito, pero obviamente es más manejable el nerviosismo por escrito, que uno está solo ahí, supuestamente solo, ¿no es cierto? Tendrían que buscarse el ambiente adecuado, no van a hacerlo en la cocina donde están circulando otras personas porque les va a distraer, les va a perjudicar, tendrían que buscarse el ambiente adecuado con tiempo, ¿verdad? Y responder en sus propias palabras, ¿no? No buscar dónde está y qué hacer, que en eso se ponen más nerviosos todavía. En cambio, si solamente tienen que pensar, ¿no? Leer, releer la pregunta, pensar y escribir, no creo que sea tan grave, ¿no? Pero deshacerse de todos esos factores ajenos, internos y externos, eso es quizá lo que complica la figura. Todos pasamos por eso, y yo también cuando tomo examen me pongo un poco nervioso porque yo tengo tiempo limitado, tengo que cumplir con todos. Algunos alumnos que no han recibido todavía sus preguntas me ponen, no recibí mis preguntas, yo tampoco, yo no sé a quién atender, entonces les pido que en eso también sean bastante cautos, ¿no? De modo que no sé a quién responder, no sé si todos han respondido, no sé si todos han recibido, tengo que verificar, ¿no? Y uno no puede estar, yo no puedo estar atendiendo a 50 mensajes al mismo tiempo, tiene sus cosas como cualquier otro asunto. Obviamente que si yo tomo un examen, tomo mis precauciones, ¿no? Nadie se puede acercar a mí a, qué sé yo, 6, 7 metros a la redonda, cierro puertas, ¿no? Etcétera, ¿no? Nada que me perturbe. Tengo que buscar también para eso, bien. Cuestión de tiempo, disculpe, podría subirlo a Google Classroom el examen y responder por escrito. Bueno, yo en el CBA, así los exámenes que son escritos, los suben, dan tiempo, no sé, 10 minutos y automáticamente se corta y ya no puedes seguir escribiendo. Claro, pero Bueno, ¿cuál es la diferencia de que sea por una vía o por otra? El contexto sigue siendo el mismo. no, lo decía por usted para que no esté mandando uno por uno y en Google Classroom directamente lo manda todo el examen de una sola. Claro, entiendo. Yo lo que hago es preparar mis preguntas. Obviamente tengo que tener 200 preguntas para 70 alumnos y luego hago una selección y les voy enviando, ¿no? No, los que ya han pasado conmigo o han pasado otra materia, ya saben, ¿no? Es decir, no tardo más de 3, 4 minutos, 5, digamos, en hacer llegar a todos, ¿no? Uno también va aprendiendo, va practicando, ¿no? Entonces, no se tarda más de 5 minutos en hacer llegar a los demás, que ahora que son numerosos, tarde 6 o 7, no pasa nada, ¿no? Porque cada uno tiene su hora de llegada del examen, así que cada uno tiene su propio tiempo, no es un tiempo general. El único tiempo general es el mío, entonces yo tengo que disponer de cierto espacio de tiempo para mandar las preguntas.
y cierto espacio de tiempo para recibir las preguntas, ¿no? Cuando ya veo yo que pasó ese tiempo, no tengo nada más que hacer frente a la pantalla y me retiro, ¿no? Y las preguntas quedan ahí grabadas y las respuestas. Después, ya cuando llega el periodo de corrección, empiezo uno por uno, ¿verdad? A ver qué es lo que han respondido y ya tengo un cuadro para evaluación y voy llenando los datos hasta cansarme, porque es harto trabajo. Ahí sí me toma harto tiempo. 2 días, 3 días. Ahí sí me toma harto tiempo, porque no puedo dejar de leer nada, ni puedo dejar a nadie afuera, ¿no? Tengo que hacerlo, así sean 200, tengo que hacerlo uno por uno y cada uno con la atención que se merece. ¿Algo más, jóvenes? Estoy pensando hacer la citación, porque si se dan cuenta, yo para esta sesión he hecho la citación 8:30, teniendo en cuenta la última hora de nuestro horario, ¿no? Hago eso en todos los grupos. Pero si estoy pensando, no creo que haya oposición, dar 15 minutos antes, ¿no? A partir de ahora, para que exista esa posibilidad de extendernos como ahora. No es obligatorio, ni mucho menos. Cuando se dé, se da, y si no se da, no se da. No pasa nada, pero para no usar un horario que no es mío, ¿no? Porque este horario en este momento no es mío. De repente alguien no está porque tiene otra clase, qué sé yo. Entonces voy a hacer la citación 15 minutos antes de lo habitual, que está dentro de nuestro horario y nadie se puede quejar por eso. Pero sí nos abrimos la posibilidad de poderla extender alguna vez ocasionalmente. 5 minutos, 10 minutos, tampoco es necesario abarcar todo el tiempo, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Está bien. Bueno, entonces la paramos acá, ¿no? Sí, ingeniero. Gracias. Muchas gracias por extender el tiempo, ingeniero. Gracias. Gracias. No es mi obligación, me pagan además. Por todo el horario deberíamos empezar a las 7. Si quieren, lo tenemos que hacer, están en su derecho.